Me llamo Celia Moreno, tengo 34 años y trabajo como psicóloga en una clínica privada de Chamberí, en Madrid. Es un edificio antiguo, con azulejos claros en la entrada y un ascensor diminuto que siempre tarda demasiado. Cada día recibo pacientes que hablan durante horas de cosas que parecen importantes, pero que dejan fuera lo que realmente podría cambiarles la vida. Mi marido, Sergio Llorente, es ingeniero civil. Un hombre de costumbres, preciso, siempre con la camisa planchada y la cartera de cuero perfectamente cerrada. Al principio esa estabilidad me atraía, pero con los años se fue transformando en una rutina tan predecible que parecía borrar cualquier posibilidad de sorpresa. Llevamos 5 años casados. Los 2 últimos han sido un desierto emocional, sin discusiones, pero también sin un verdadero motivo para seguir construyendo juntos. Durante mucho tiempo intentamos tener un hijo. Visitamos especialistas en Madrid, incluso viajamos a clínicas en Valencia y Sevilla. Seguimos tratamientos, calendarios, pautas estrictas. Con cada intento fallido, la intimidad se volvió mecánica, como un trámite, y nuestras conversaciones se redujeron a resultados médicos y horarios de citas. Sergio empezó a quedarse más en la oficina. Decía que había obras que supervisar o reuniones que no podía delegar. Yo aceptaba pacientes fuera de mi horario solo para no regresar demasiado pronto a casa. No quería enfrentarme a sus ojos cansados, a ese gesto neutral que había reemplazado cualquier signo de complicidad. Una noche de finales de noviembre, cuando el reloj ya rozaba las 10, escuché la cerradura. Sergio entró, dejó el maletín junto al perchero y no dijo nada. Yo estaba en la cocina, en bata, con las manos húmedas. Sin levantar la voz le solté: si mañana llegas tarde otra vez, trae algo útil. Me miró con cejas fruncidas. ¿Algo útil? Sí, contesté. Una cuna. No fue un chiste ni un reproche dramático. Fue una frase llana, como leer un dato de un papel. No respondió. Fue directo al baño y el sonido del agua ahogó cualquier posibilidad de conversación. Me quedé sola mirando por la ventana. Al cabo de un rato, encendí el portátil y entré en una tienda online de muebles. Elegí una cuna de madera clara y la pedí a domicilio. No porque pensara que íbamos a necesitarla pronto, sino porque necesitaba montar algo con mis propias manos, aunque fuera un mueble inútil. Algo que me recordara que podía iniciar algo desde cero. 2 días después, el timbre sonó a media mañana. Al abrir la puerta, vi a un hombre de unos 40 años, piel ligeramente tostada, barba oscura recortada y uniforme azul con un logotipo bordado. Llevaba guantes de trabajo y unas botas manchadas de polvo. Sostenía una caja grande. Me pidió la firma, me entregó la factura y se giró para irse. Yo apenas había llegado a la cocina cuando el timbre sonó otra vez. Era el mismo repartidor. Perdona, me he dejado el móvil, dijo, con una media sonrisa. Lo tomó del mueble del recibidor. Antes de salir, miró la caja en el suelo. ¿Vas a montarla tú sola?, preguntó. ¿Y qué otra opción tengo?, respondí, encogiéndome de hombros. Sacó un bolígrafo, anotó un número en la factura y dijo: por si acaso. Si se complica, llámame. No pensaba hacerlo. Pero al día siguiente, mientras intentaba montar la cuna, uno de los paneles se partió con un sonido seco. Me quedé en el suelo, mirando la grieta. No era solo madera rota, era un recordatorio incómodo de lo frágil que estaba todo. Llamé a Sergio. No contestó. Lo intenté de nuevo. Contestador. Miré el número anotado en el papel. Lo marqué sin pensarlo demasiado. Se ha roto un panel. Usted dijo que podía llamar, le dije, directa. Su respuesta fue breve: estaré ahí en 40 minutos. Cuando llegó, traía una pequeña maleta de herramientas. Se arrodilló junto a la cuna sin hacer preguntas.
Trabajaba con calma, asegurando cada pieza con precisión. Tenía las manos firmes, pero suaves al pasar los dedos por la madera para comprobar que no quedara nada que pudiera lastimar. Yo estaba sentada cerca, observándolo. No hablábamos mucho. Era extraño sentir que un desconocido podía llenar un espacio sin invadirlo. Cuando terminó, la cuna estaba perfecta, sin tambaleos. Él guardó las herramientas, me miró un instante y asintió antes de irse. Esa noche Sergio llegó más temprano, con una botella de vino y una bolsa de panadería. He estado pensando, quizá podríamos intentarlo otra vez. Otro médico, otro tratamiento, dijo mientras colocaba bollos en un plato. Lo miré de reojo. Sus palabras parecían ensayadas, como si leyera un guión que no había escrito. Y yo, ya no quería guiones. Durante varios días, la rutina volvió a instalarse como un huésped silencioso en casa. Sergio salía temprano, a veces incluso antes de que yo terminara el primer café, y volvía tarde, con ese olor a aire frío y metro lleno que siempre me recordaba que había pasado todo el día lejos de mí. No hacía falta discutir, él llenaba su agenda de reuniones y yo la mía de pacientes. Nos cruzábamos, pero no nos encontrábamos. Sin embargo, en mi cabeza seguía apareciendo la imagen de aquel hombre, el repartidor, arrodillado sobre mi suelo, con las manos firmes sobre la madera, ajustando cada pieza con una paciencia que no recordaba haber visto en mucho tiempo. No era atracción física inmediata ni una fantasía peligrosa, pero sí una sensación nueva, como si en medio del polvo y los tornillos se hubiese abierto una grieta pequeña por donde entraba un aire más limpio. Una tarde, mientras revisaba la despensa, vi que el estante principal estaba torcido. No se caía, pero tenía un ángulo incómodo que me molestó más de lo que debería. Pude ignorarlo, pero en lugar de eso, abrí el cajón del mueble del recibidor, donde todavía guardaba la factura con el número escrito a mano. Dudé apenas unos segundos antes de escribir: «Hola, soy Celia. ¿Tienes tiempo para ayudarme con una repisa?» La respuesta llegó en menos de 5 minutos: «Si estás en casa, paso en 1 hora. Llevaré café». Y cumplió. Llegó puntual, con una bolsa de herramientas en una mano y 2 vasos de cartón en la otra. «Este es para ti», me dijo, extendiéndome uno. «Está caliente, así que cuidado». Vestía una sudadera gris, vaqueros gastados y unas botas que traían polvo seco de la calle. El olor del café recién hecho se mezcló con un aroma tenue a madera y metal que parecía acompañarlo siempre. No me preguntó qué le pasaba a la repisa, fue directo al salón, se arrodilló y empezó a trabajar con movimientos seguros. Yo me quedé de pie, observando cómo sujetaba el taladro con una mano y ajustaba el nivel con la otra. Había algo casi hipnótico en esa concentración, en la manera en que pasaba los dedos por el borde para comprobar que no quedaran astillas. Me descubrí fijándome en detalles absurdos, las líneas de sus muñecas, el leve fruncir del ceño cuando apretaba un tornillo, la forma en que se inclinaba hacia un lado para ver la luz reflejada en la madera. Cuando terminó, pasó suavemente la palma por el borde, como acariciando la repisa para asegurarse de que estaba perfecta. «Ya está», dijo. «Ahora no se moverá ni 1 milímetro». Yo asentí. «Te ha quedado mejor que cuando estaba nueva». Sonrió apenas, y por un momento su mirada se quedó en la mía, sin prisa. No hubo tensión incómoda, pero sí una especie de pausa en la que ninguno sintió la necesidad de apartarse. Nos fuimos a la cocina y nos sentamos a tomar el café. Él me contó pequeñas historias de su trabajo, un cliente que pedía siempre el mismo mueble en 3 colores distintos, una señora mayor que insistía en pagarle con dulces caseros. Reímos un par de veces, no porque fueran chistes ingeniosos, sino porque el momento era ligero, sin expectativas ni exigencias. Noté que se apoyaba en la mesa de un modo relajado, con una mano alrededor del vaso y la otra rozando sin querer el borde de mi taza cuando me la pasó. No fue un contacto calculado, pero dejó un rastro tibio en mi piel. No hice ningún comentario,
preferí guardarme ese instante, como se guarda una piedra pequeña en el bolsillo sin que nadie lo sepa. Antes de irse, guardó sus herramientas y dijo, si surge algo más, aunque sea colgar un cuadro, me avisas. Esa noche, Sergio llegó tarde. Se metió en la ducha y salió en pijama, con el portátil en la mano. Tengo que terminar unos informes, explicó, como si yo hubiera preguntado. Me acosté antes que él. Cerré los ojos, y lo último que recordé antes de dormir fue la sensación del borde liso de la repisa bajo mis dedos, y la calma extraña que había dejado aquel hombre tras su visita. La semana siguiente transcurrió como si la ciudad entera estuviera sumergida en un mismo gris. Llovía por las mañanas y las aceras se llenaban de charcos que reflejaban farolas temblorosas. En casa, todo seguía igual. Sergio salía temprano, volvía tarde, y las conversaciones se reducían a preguntas funcionales. ¿Has comido? ¿Mañana trabajas todo el día? Ninguna respuesta abría espacio a algo más. Un jueves por la tarde, mientras revisaba unas notas en el portátil, escuché el golpe suave de la lluvia contra el cristal del balcón. Miré la estantería recién arreglada y, sin pensarlo, escribí un mensaje al número que ya conocía de memoria. ¿Estás cerca? Se ha roto el tendedero. La respuesta llegó tan rápida que casi me asustó. En 40 minutos estoy ahí. Y cumplió. Traía una chaqueta oscura con gotas de lluvia resbalando por los hombros y una bolsa de herramientas que parecía más pesada que la última vez. Apenas entró, dejó el abrigo sobre una silla y se agachó junto al tendedero roto. Sus manos trabajaban con la misma calma de siempre, pero esa tarde había algo distinto en el ambiente. El sonido de la lluvia se colaba por la rendija de la puerta del balcón y llenaba la cocina de un murmullo constante. Yo estaba cerca, observando cómo sujetaba las piezas sueltas y apretaba tornillos con precisión. La manera en que se inclinaba y se enderezaba tenía un ritmo casi hipnótico. En un momento, levantó la cabeza y dijo en tono de broma, «Este tendedero tiene más vidas que un gato». Sonreí, aunque no tanto por el comentario, sino por la forma en que lo dijo, sin buscar aprobación, como si simplemente quisiera que yo estuviera ahí, escuchando. Cuando terminó, en lugar de marcharse, dejó las herramientas a un lado y preguntó, «¿Quieres que nos quedemos un rato tomando algo?» «Tengo tiempo». No lo pensé demasiado. Puse la tetera, saqué 2 tazas y unas galletas que guardaba para visitas. Elegimos el balcón, a pesar de la lluvia, porque allí el aire era más fresco. Puse una manta sobre la silla más vieja para que él se sentara y yo tomé la otra. Entre nosotros, la mesa pequeña con las tazas humeantes y el ruido de las gotas en la barandilla. Hablamos de cosas sin peso, las calles que más le gustaban de Madrid, como el olor del pan recién hecho cambia según la hora del día, las veces que tuvo que trabajar en casas donde no quería entrar 2 veces. Yo lo escuchaba más por el tono que por las palabras, su voz tenía algo que llenaba los huecos sin presión. En un momento, al tomar mi taza, mis dedos rozaron los suyos. Fue un toque breve, sin intención declarada, pero lo suficientemente claro como para que ninguno lo pasara por alto. No apartó la mano, y yo tampoco. Permanecimos así unos segundos, como si estuviéramos midiendo la temperatura de algo que no queríamos nombrar. No era romanticismo de película, ni una promesa. Era más simple, la confirmación de que todavía podía sentir una chispa, pequeña pero real, después de tanto tiempo en un desierto emocional. Cuando nos despedimos, no hubo planes para la próxima vez. Solo un «cuídate» y una mirada que, sin decir nada, me dejó pensando en él mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. Esa noche, Sergio llegó tarde y se limitó a decir, «Estoy agotado. No hablemos hoy». Y por primera vez, no sentí necesidad de insistir. Porque ya no estaba segura de que nuestras conversaciones pudieran devolverme algo que no fuera más silencio. El sábado amaneció silencioso. Sergio salió temprano, diciendo que tenía que ir a la oficina, solo un rato, para revisar unos planos. No había hecho café, no había dejado beso, apenas un «hasta luego», dicho sin mirar.
Me quedé en la cama un rato más, observando la luz pálida que entraba por las cortinas. Esa claridad fría de invierno en Madrid que, por alguna razón, siempre me hacía sentir más sola que la propia oscuridad. Decidí pasar la mañana ordenando archivos en el portátil, una de esas tareas que no requieren demasiada energía pero que dan la ilusión de que algo se pone en su sitio. Entre facturas antiguas y recetas que había guardado y nunca usado, saltó la ventana de mensajes del teléfono, sincronizado con el ordenador. El texto apareció ahí, como si hubiera estado esperándome. Reservé el hotel. Estoy esperando. No me hagas insistir. No era para mí. Lo supe antes de fijarme en el remitente. El número, inconfundible, el de Sergio. Me quedé mirándolo, no con rabia, sino con una frialdad extraña, como si ese mensaje hubiera llegado desde muy lejos. No sentí la urgencia de llamarle ni de escribirle. No me imaginé escenas ni exigí explicaciones. Simplemente cerré la ventana y fui a la cocina a recoger las tazas del desayuno. El ruido de la loza me resultó más reconfortante que cualquier conversación que pudiera tener en ese momento. Abrí el armario del balcón para guardar un paño y, al hacerlo, vi que el tendedero, ese que Elías había arreglado, volvía a estar torcido. No se caía, pero una de las patas bailaba sobre el suelo. Fue como si mi mano actuara sola. Tomé el teléfono, abrí el chat y escribí sin vueltas: ¿Estás cerca? El tendedero se ha soltado otra vez. Su respuesta llegó antes de que dejara el teléfono sobre la encimera: en 1 hora estoy ahí. Y cumplió. Cuando abrí la puerta, el aire frío de la calle entró de golpe. Llevaba una chaqueta oscura salpicada por gotas de lluvia fina, vaqueros gastados y esa bolsa de herramientas que parecía pesar más que la última vez. Me saludó con un gesto breve, dejó el abrigo sobre una silla y se agachó para revisar el tendedero. Lo observé mientras trabajaba, cómo sostenía cada pieza, cómo giraba la muñeca para ajustar el tornillo, cómo inclinaba la cabeza para comprobar la alineación. Había algo casi coreográfico en sus movimientos, un orden silencioso que contrastaba con el caos invisible que yo llevaba dentro. En un momento, mientras probaba la estabilidad, me miró. Fue solo un instante, pero sentí como si hubiera detectado en mí una grieta que yo no había mostrado a nadie. No hizo ninguna pregunta. Volvió a su tarea. Cuando terminó, no recogió las herramientas enseguida. Se enderezó y dijo con naturalidad: si quieres, me quedo un rato. Podemos tomar un té. No había razón para decir que no. Puse agua a calentar, saqué 2 tazas y un paquete de galletas de jengibre que casi nunca abría. Decidimos sentarnos en el salón, cerca de la ventana. Afuera seguía lloviznando y el cielo tenía ese color gris que hace que las farolas parezcan encendidas todo el día. Hablamos de cosas ligeras, calles favoritas, olores que quedan en la memoria, clientes extraños de su trabajo. Yo lo escuchaba, consciente de que no estaba prestando atención a cada palabra, sino al tono, a la cadencia, a las pausas. En un momento, mientras le pasaba el plato de galletas, mis dedos rozaron los suyos. Fue un contacto breve, sin intención aparente, pero ninguno lo interrumpió de inmediato. Un calor suave, casi imperceptible, se quedó flotando entre nosotros. No fue un gesto calculado, no hubo miradas que buscaran más. Solo un instante suspendido que decía más que muchas conversaciones. Al cabo de un rato, recogió su taza y se levantó. Tengo que irme, dijo. Pero si necesitas cualquier cosa, sabes cómo encontrarme. Lo acompañé a la puerta. Cuando se fue, el silencio que quedó en la casa no fue como el de siempre. No era un vacío. Era más bien una calma contenida, como si algo estuviera a punto de definirse. Esa noche, Sergio volvió antes de lo esperado. Entró sin maletas, sin bolsas, sin excusas. Dejó el abrigo en la silla y, al pasar junto a la mesa, su mirada se detuvo en mi teléfono. La pantalla encendida mostraba una notificación: Elías.
Me miró con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de leer. ¿Quién es? Preguntó. Tomé la taza de té, bebí un sorbo y respondí, sin alterar el tono, es solo Elías. No añadí nada más. Y en ese silencio, entendí que habíamos cruzado una línea invisible. No por lo que había dicho, sino porque él sabía, y yo sabía, que nada sería igual después de esa pregunta. El lunes amanecía antes que el despertador. No había tenido un sueño agitado, pero tampoco reparador. Me quedé unos minutos mirando el techo, escuchando la respiración pareja de Sergio, que dormía de espaldas a mí, como siempre. No había rencor en mi mirada, pero sí la certeza de que aquello que sosteníamos ya no era un matrimonio, sino una costumbre. Me levanté en silencio. Fui a la cocina, puse a calentar agua y preparé un té verde con menta. Mientras lo bebía, mi vista se posó en la repisa que Elías había colocado semanas atrás, y pensé que había más verdad en ese pedazo de madera lisa que en muchas de nuestras conversaciones recientes. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Elías: sé que tienes esposo y sé lo que buscas. Yo ya no quiero estar en medio. Me quedé leyendo esa frase varias veces. No había reproche, ni exigencia, ni una puerta cerrada con golpe. Solo un límite claro, colocado con la misma precisión con la que él ajustaba un tornillo. Era una retirada limpia. Y me dolió, pero de un modo extraño, no porque quisiera que se quedara, sino porque entendí que no todos los vínculos se rompen con ruido, algunos simplemente se aflojan hasta que dejan de sostenerse. No contesté. Guardé el teléfono en el bolsillo y salí a dar un paseo sin rumbo por el barrio. Las calles estaban tranquilas, con ese aire frío que obliga a encogerte dentro del abrigo. Me detuve frente a una panadería donde alguna vez habíamos entrado Sergio y yo los domingos. No quise entrar. Seguí caminando. Al volver, la casa estaba en silencio. Sergio no estaba. Sobre la mesa del comedor había una nota: voy a pasar por el supermercado y la farmacia. Vuelvo antes de comer. Me quedé de pie, leyendo y releyendo esa frase. Era tan inofensiva como inútil. No iba a cambiar nada. Subí a la habitación, abrí el armario y saqué una bolsa pequeña de viaje. Puse dentro algunas camisetas, documentos, un par de libros y mi neceser. Nada más. No necesitaba llevarme objetos que fueran parte de otra vida. No dejé ninguna nota. Solo tomé el manojo de llaves y lo dejé dentro de una caja de zapatos en la que, hace años, guardábamos entradas de cine, fotos y cartas. Ahora estaba vacía. Cuando bajaba con la bolsa al hombro, Sergio entró. Se quedó en el umbral, mirándome. No dijo nada al principio. Luego, con voz extrañamente tranquila, preguntó: ¿te vas por él? Lo miré sin titubear. No. Me voy por mí. No hubo discusiones, ni intentos de detenerme. Solo bajé las escaleras y salí a la calle. No tenía un destino concreto. Caminé hasta la parada de autobús y subí al primero que llegó. No miré el mapa, no revisé el teléfono. El viaje terminó en una pequeña estación en las afueras. El lugar olía a pintura vieja y a café recalentado de máquina expendedora. Compré uno en vaso de plástico, no por el sabor, sino por tener algo caliente entre las manos. Me senté en un banco vacío, con la bolsa a mis pies. A los pocos minutos, una mujer mayor se sentó a mi lado con un paquete envuelto en papel de periódico. No me miró, no dijo nada. Pasaron varios minutos en silencio antes de que preguntara: ¿está esperando a alguien? Negué con la cabeza. No. Simplemente ya no quiero volver. Ella asintió levemente y respondió: eso también es moverse. No hubo más conversación. Se levantó y se fue, sin mirar atrás. Yo me quedé allí,
con el vapor del café disipándose en el aire frío, pensando en lo que había dejado y en lo que vendría. No tenía respuestas, ni planes, ni garantías. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que cada respiración me pertenecía. Y que, aunque la historia no estaba cerrada, al menos ahora yo tenía la llave para decidir cómo seguir.